Londoño Hoyos. Don Guillermo Gómez París, presidente de ACODRES. Muy buenos días. Buenos días, señor ministro Londoño. Me alegra saludarlo. Igualmente a todo el equipo de trabajo de la hora de la verdad. Bueno, ya no son conocidas declaraciones de la ministra de Trabajo que está haciendo propuestas para cambiar cosas importantes en Colombia, como las horas extras, por ejemplo, como los recargos nocturnos, y eso afecta a todos, pero muy particularmente al gremio que usted representa. ¿Cuál es su punto de vista, don Guillermo? ¿Quién no quisiera, doctor Fernando, que su equipo de trabajo se viera cada vez más recompensado? Lo que sucede es que los ingresos no dependen de un capricho, no dependen de un acto de generosidad, dependen de lo que deja la actividad económica. Y pues aunque debemos agradecerle a todos nuestros clientes porque han regresado de forma masiva, importante a nuestros restaurantes en toda Colombia, pues estamos viviendo 6 meses de inflación en el precio de los alimentos, donde los alimentos específicamente han sido el rubro de mayor impacto en la cifra que cada mes reporta el DANE en materia de inflación. Sumado a ello están las cifras de los servicios públicos y de los arriendos. Y pues en el entendido que los costos aumentan de manera constante y nosotros no podemos hacer lo mismo con los precios porque perdemos nuestros clientes, pues la margen que quedaría para aumentar costos en materia laboral realmente no existe. Esto condenaría a la desaparición a muchos establecimientos, especialmente los formalmente constituidos, que son los que responden por seguridad social y por impuestos, de tal suerte que la intención puede ser loable, pero la realidad económica no da lugar a que esto sea posible, porque la consecuencia segura es que en lugar de generarse empleos o mejorarse las condiciones laborales, se van a destruir para el caso de la industria gastronómica. ¿En qué medida las propuestas de la ministra afectan la estructura económica de los restaurantes? ¿Por qué los perjudica? ¿Cuáles son las decisiones que hacen más gravoso tener un restaurante que funcione en horas de la noche, que son las horas probablemente más activas de los restaurantes y de muchos otros establecimientos? Eso es muy cierto, doctor Londoño, porque el periodo del día en el que se vende el 50% del total de los ingresos es precisamente entre las 6 y las 10 de la noche para un restaurante que funciona el día completo. Hay muchos negocios que solo funcionan de 6 a 10 y recordemos una incidencia, este tipo de decisiones es que se amplían toca ampliar los turnos de trabajo o despedir personal porque las cuentas no nos dan. Y voy a tratar de ilustrar con un ejemplo muy sencillo cómo funciona la estructura de un restaurante estándar. De 100 pesos que venda un restaurante, 40 se van en insumos. Y precisamente los insumos son los que han tenido aumento permanente de precios desde abril del año pasado. Entonces, imagínese usted, doctor Fernando, no poder subir esos 100 pesos, no poder aumentar precios porque pierde clientes, pero sí le aumentan esos 40 en costos. Sumémosle que el segundo rubro más importante es la nómina, que equivaldría a 25 pesos. Luego siguen los servicios públicos que representan 10 pesos, los impuestos otros 10 pesos y agréguele usted una serie de requisitos en materia sanitaria, ambiental, requerimientos de planeación y de otra índole que demandan las autoridades municipales a un restaurante para usted tratar de trabajar por un 5% de utilidad. Con esos números y frente a un factor inflacionario que, insisto, golpea mes a mes a los establecimientos, pues la parte laboral, lo que le digo, doctor Fernando, no queda margen para contratar más personas o mejorarles su condición. Incluso no olvidemos algo, para recuperar equipos de trabajo perdidos por pandemia.
Y si le sumamos a este escenario que tenemos una acumulación de deuda muy grande, porque los negocios que lograron sobrevivir a pandemia tuvieron que endeudarse al tope y esas obligaciones hay que pagarlas, realmente se pone en jaque el empleo, porque también debo recordarle a la audiencia, señor ministro Londoño, que la gastronomía, además de ser el mayor generador de empleo formal, es el que más oportunidades laborales le da a mujeres y a jóvenes. Y pues si se ponen estas condiciones para un sector de estos, realmente el propósito que se persiga, por loable que sea, no funciona. Termino diciendo que no solamente están las expresiones de la señora ministra de Trabajo, sino que ya el Partido Liberal radicó un proyecto en ese sentido de pagar horas extras a partir de las 6 de la tarde, y pues las motivaciones que argumentan es que cuando se postergaron estas horas extras para las 10 de la noche, se había hecho una promesa de generación de empleo que, de acuerdo a algunas fuentes académicas que citan, no se cumplió. Pero pues más allá de un propósito de una ley de hace 20 años, doctor Fernando, lo que hay que mirar en este momento son las condiciones de empleo y de generación de ingresos de la mayoría de la población colombiana. ¿Y en qué medida gravita sobre la estabilidad financiera de los restaurantes el aumento de las horas extras? ¿Qué sobrecargo supone eso? ¿Qué significa dentro de la estructura laboral financiera que tienen ustedes en este momento? Hay dos impactos fundamentales. El primero, y lo demostró la pandemia, es que este es el sector del comercio más expuesto a cualquier cambio del mercado. Es decir, que la dependencia de un restaurante frente a la caja es absoluta. Recordemos, doctor Fernando, que cuando se cerraron los establecimientos en pandemia, varias consultoras internacionales indicaron, y quedó confirmado en la realidad, que un restaurante solamente podía resistir 16 días sin ventas. Y entonces imagínese usted la franja más importante, que es de 6 a 10 de la noche, que usted le tenga que aumentar los costos laborales que en el día de jornada nos implicaría, pues depende del restaurante. Si usted está operando un restaurante todo el día, esa franja se le encarece un 33% la nómina. Si el restaurante solo trabaja de noche, pues el impacto es mucho mayor, porque esa es solo su franja de trabajo. Entonces, pues ante unos porcentajes de impacto que parten de ese mínimo, es inviable para un restaurante o sostenerse o mantenerse formal. Y yo creo que si el propósito, por ejemplo, si nos pasamos al universo de la reforma tributaria, y el propósito que tiene el ministro de Hacienda es mejorar el recaudo y combatir la evasión, pues al incentivar la informalidad, creo que esos propósitos no se cumplen. Bueno, pues muy grave la situación, don Guillermo Gómez. Ustedes han levantado su voz, han podido hablar y discutir con la ministra estos temas. ¿Con quiénes los han discutido? ¿Quién es el interlocutor válido de ustedes en estos casos? Bueno, realmente la ministra apenas toma posesión y claramente tendremos que dirigirnos a ellos, pero pues en este momento la propuesta que existe real y concreta fue la radicada por el Partido Liberal en el Congreso antes de ayer. Habría que ver si el ministerio avala ese proyecto o cuál va a ser la posición, si el gobierno va a presentar otro proyecto de ley en materia laboral. Nosotros creeríamos que, analizando la coyuntura real de las empresas, del mundo entero en cuanto a operación económica y empresarial, más bien los gremios debemos recordar la necesidad de flexibilizar el mercado laboral, porque de verdad que en estas condiciones de inflación, doctor Fernando, pues implementar medidas en este sentido amenazan profundamente la continuidad de muchas empresas y de inversión extranjera que está presente en el país generando empleo. El proyecto de ley, dice usted, viene del Partido Liberal. ¿Es el partido, como partido, el que presenta el proyecto? No puede ser, tienen que ser algunos parlamentarios. ¿Ustedes tienen identificados cuáles para poder conversar con ellos? Claro, sí, señor. El proyecto está firmado tiene usted toda la razón, por un grupo de congresistas del Partido Liberal, no es la bancada en pleno, son unos congresistas. Está el senador Juan Diego Echavarría,
Karina Espinosa, Alejandro Carlos Chacón, María Eugenia Lopera, Álvaro Monedero, son los que firman el proyecto de ley que quedó radicado con el número 113 de Senado, doctor Londoño. ¿Y cuándo tendrá la primera discusión para saber esto qué ritmo lleva? Pues la comisión. No tenemos identificada la fecha, pero lo cierto es que ya por lo menos nosotros como gremio establecimos un contacto con congresistas del Partido Liberal para exponerles al menos los impactos que tiene esto en la industria gastronómica, que yo creo, doctor Fernando, debe tener una consideración especial porque este es un sector con unos impactos en todas las escalas de la sociedad muy importantes. Este es un sector que recoge todas las expresiones socioeconómicas del país y yo lo denominaría como el mayor ecualizador social que existe en Colombia. Y pues por loables que sean los propósitos del proyecto de ley, se debe considerar que muchas familias en el país derivan su ingreso de la gastronomía. De hecho, le aporto un dato que está medido por el gobierno. El 40% de las personas que quedan por fuera del mercado laboral por cualquier circunstancia acuden a la preparación de alimentos y bebidas para subsistir. Y por eso es que también estamos lanzando una alerta con respecto a los impuestos que se le quieren agregar a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, porque es que son insumos, doctor Fernando, que clases populares o personas que no tienen formación culinaria se valen de ellos para ofrecerle platos de común y masivo consumo a personas de sus barrios, de sus jurisdicciones, que si se encarecen, imagínense si la situación ha sido fuerte para un restaurante con estructura que paga impuestos, que paga nómina formal, que tiene que asumir todos los requerimientos legales a nivel de municipio y de la nación, pues cómo serán los establecimientos pequeños que tienen clientes con una generación de ingresos limitada y se les agregan este tipo de impuestos. Entonces es un sector que merece ser analizado en profundidad y confiamos que tanto el gobierno como las bancadas del Congreso entiendan la dimensión y el alcance que sobre la gastronomía presentan estas medidas y se encuentren alternativas. La nuestra por ahora, doctor Fernando, es insistir en que el impoconsumo, que es el impuesto que se recauda desde la gastronomía, se implemente de manera gradual para que nos ayuden a resistir el impacto de la inflación y pues que sigamos siendo unos recaudadores eficientes para el Estado, para el gobierno en este caso. Bueno, aquí de lo que se trata es de eso, mayores recaudos y mayor bienestar social y mayor número de empleos en un país que tiene un problema de desempleo y de empleo informal supremamente preocupante. Guillermo Gómez París, presidente de ACODRES, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. La gratitud es mía, señor ministro. Un saludo muy especial a todo el equipo y la audiencia de la Hora de la Verdad. Guillermo Gómez París, presidente de ACODRES, Asociación Colombiana de Restaurantes, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.